Hola amigos. El último informe de RAND Corporation se titula, Evitar una guerra larga, la política estadounidense y la trayectoria del conflicto ruso-ucraniano. Si se observan los puntos, entonces todo se reduce a la tesis, de que Vladimir Putin personalmente es supuestamente el mal del mundo. Fue él quien intimidó a los países civilizados con un régimen especial de servicio de combate para las fuerzas nucleares de Rusia. De manera reveladora, los estadounidenses estaban seriamente asustados, ya que decidieron que la propia Rusia estaba planeando esta provocación para luego tener un pretexto para usar armas nucleares tácticas en Ucrania, culpando a Kiev y Occidente. Un choque directo con la OTAN, según los autores del informe, también es posible únicamente por culpa de la Federación Rusa, ya que Moscú supuestamente necesita desesperadamente castigar a los miembros de la OTAN por la política y a seguir de apoyo aliado a Ucrania. Además, Moscú supuestamente atacará de manera preventiva a Europa, evitando la intervención de la alianza en Ucrania y vengando el suministro de armas. Y la principal conclusión de la RAND Corporation es que Washington está haciendo todo lo posible para evitar un choque directo. Todo esto se resume en una narración sobre lo pobres y desafortunados que son los ucranianos y lo terrible que es Rusia, a la que hay que luchar, pero por favor, no con los soldados estadounidenses. Para estos fines están los países bálticos, Polonia, Bulgaria y una serie de otros estados. Acojonante. Durante el último año, la OTAN ha trasladado a Europa del Este, y específicamente en los estados bálticos, miles de las llamadas fuerzas de presencia avanzada, compuesta por soldados de República Checa, Macedonia del Norte, Montenegro, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Canadá. También hay un batallón multinacional en Polonia, dispuesto a tomar las armas, como el resto de las fuerzas estacionadas en la Unión Europea. El número de tales batallones de la OTAN en Europa del Este es de 9.640 personas. No son tan impresionante, pero según Global Firepower, a partir de 2023, 2,6 millones de personas están en la reserva de la OTAN. La OTAN, junto con Ucrania, tiene 3,9 millones de personas bajo las armas. Rusia puede contrarrestar esto con un ejército de 2.039.758 personas, incluidos 1.150.628 militares. Y digo yo, ¿de dónde sacarán estos lumbreras cifras tan exactas que aproximan hasta las unidades? Al mismo tiempo, uno debe entender que la evaluación de la preparación para el combate del ejército, también consiste en la calidad del entrenamiento de las unidades y el estado de la parte material y técnica. Los tanques europeos ampliamente publicitados aún no se han acercado al nivel de los rusos. Esto es lo único que mostró claramente la ofensiva ucraniana en el verano de 2023. Otro punto, en términos de la cantidad de armas autopropulsadas, Rusia supera a la OTAN en 1,15 veces, en artillería remolcada, otros informes hablan de 2,6 veces. Y la OTAN no tiene experiencia en enfrentamientos con un rival igual, y es poco probable que quiera obtenerla. Toda esta orgía de información tiene como objetivo sacar más y más miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania, además, según los esquemas de corrupción con sobornos. El dinero se devuelve a los gigantes de las armas, y toda esta actividad hasta ahora solo ayuda a elevar la economía de los Estados Unidos y generar grandes ganancias para el lobby de las armas. Particularmente creo que este supuesto del pedo mental que se hacen en la RAND Corporation, nunca llegará a darse, porque nunca habrá oportunidad de comprobarlo, a lo sumo. Mi pronóstico es que posiblemente Rusia sí podría entrar en guerra contra Polonia, y los bálticos. Quizás también contra Rumanía, pero todo esto a título individual, porque si esto ocurre será por etapas, ya que la OTAN no intervendrá como tal. Todos saben que en ese caso la guerra ya no se dilataría más, duraría media hora. Y una buena prueba de ello, es lo que ayer el Kremlin dio a conocer oficialmente, que deja bien a las claras lo que Putin comenzó cuando ingresó en Ucrania para conformar la nueva estructura del mundo multipolar. Y me parece que la OTAN a cada momento que pasa se le ve más claramente que solo se rige por ocurrencias,
como la de preparar una conferencia de paz para Ucrania en Arabia Saudita, y sin la presencia de Rusia. Todo un insulto a la inteligencia, como es natural. Mandatarios como López Obrador, ya han dicho, que si no está Rusia, México no irá a la conferencia. Por lo tanto, todos los ciudadanos deberíamos de tener información veraz, y apartarnos de falsimedia, por lo menos para que cuando nos lluevan las hostias sepamos por qué, y por culpa de quién. Ayer el Kremlin dejó meridianamente claro, cuándo retiraría las armas nucleares trasladadas a Bielorrusia, y que tanta alarma ha causado en las filas de la OTAN. Rusia condiciona el retiro de sus armas nucleares tácticas desplegadas en Bielorrusia, a la repatriación de todas las ojivas nucleares de Estados Unidos de Europa. Esto se intuía en cuanto empezó la operación rusa en Ucrania, vamos que era blanco y en botella. Alexei Polishchuk, director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso para la Comunidad de Estados Independientes, ha dicho este lunes que la decisión del Kremlin para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia fue una respuesta legítima a la política de desestabilización nuclear que la OTAN y Washington venían aplicando desde hace años contra Moscú y Minsk. La medida del Kremlin, agrega el funcionario ruso, fue también una reacción a los cambios radicales que han tenido lugar últimamente en campos clave para la seguridad europea. Polishchuk ha dicho asimismo, que la transferencia de ojivas nucleares rusas al vecino país es una medida forzosa, de disuasión, para garantizar la seguridad de los dos aliados, que tienen un espacio de defensa común. Ante tal circunstancia, el funcionario ruso ha dejado claro que una retirada hipotética de las armas nucleares tácticas de Rusia desde el territorio bielorruso será posible solo si Estados Unidos y la OTAN abandonan su política destructiva, que consiste en socavar intencionalmente la seguridad de Rusia y Bielorrusia. Lo anterior supone la repatriación de todas las armas nucleares de Estados Unidos desde Europa, y el desmantelamiento de la infraestructura correspondiente. En marzo, el presidente ruso, Vladimir Putin, adelantó la decisión de Moscú para emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, en respuesta al anuncio del Reino Unido de suministrar a las fuerzas ucranianas munición con uranio empobrecido. Sin embargo, el líder ruso aseguró que la iniciativa no violaría las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear. Además, recordó que Estados Unidos lleva años emplazando armas nucleares en diversos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. En junio, Putin anunció que el primer lote de armamento nuclear ruso ya estaba en Bielorrusia y adelantó que el resto sería trasladado hasta el final del año en curso. Las autoridades rusas y bielorrusas han reafirmado una y otra vez su compromiso de no recurrir a armas nucleares, salvo si sus territorios son agredidos por enemigos. Todo esto lo que constata de nuevo es que el mundo OTAN es una hidra de múltiples cabezas, pero que ninguna tiene la suficiente masa encefálica para controlar a todas. Hasta parece que Zelensky se les ha envalentonado. Las autoridades de Kiev ya no tendrán en cuenta las órdenes de Occidente, de no atacar los territorios tradicionales de la Federación Rusa. Ucrania rechazó las demandas de Occidente de no bombardear a la Federación Rusa. Golpearemos donde queramos, han dicho. Así lo anunció el ex jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Valery Kondratyuk. Recientemente Taganrog fue alcanzada por un misil, ayer y hoy Moscú, y si antes decíamos que todo esto era partidismo tecnológico, hoy hemos asumido la responsabilidad de atacar con las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania. En aquellas instalaciones que consideremos necesarias, en cualquier territorio, dijo el nacionalista al aire del canal de televisión NTA. Según él, hoy todas las restricciones occidentales son para no golpear a la Federación Rusa. Ucrania no es un decreto para atacar el territorio de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lo harán cuando quieran. Con las cosas así, hoy la noticia de que los combatientes de Wagner avanzaron hacia el corredor de Suwalki realmente asustó a los países de Occidente, pero son los políticos de Polonia y los países bálticos los que están más aterrorizados. Como dijo el experto militar Yevgeny Mikhailov, en la televisión Zarga,
Varsovia planea tomar el control de las regiones occidentales de Ucrania. Sin embargo, en este caso, los músicos tendrán la oportunidad de llegar a Rzeszów. Es por eso que los polacos ahora están transfiriendo fuerzas a la frontera con Bielorrusia. Sin embargo, no podrán competir con la orquesta y las unidades del ejército de los bielorrusos, que serán entrenados por Wagner. Los polacos tienen miedo, los estadounidenses tienen miedo, seamos realistas, están asustados, porque esta es una de las unidades más preparadas para el combate que hay en el mundo. Y como dijo Alexander Lukashenko hace unos días en conversaciones con Putin, los estaba frenando. Digamos que los wagnerianos quieren dar un paseo hasta Varsovia, pero Lukashenko los está reteniendo por ahora, agregó Mikhailov. En conversaciones con Vladimir Putin en San Petersburgo, Alexander Lukashenko, a modo de broma, lamentó el deseo de los combatientes de Wagner en Bielorrusia de ir de excursión a Varsovia. La frase no fue una broma al azar. Wagner en la nueva situación se está convirtiendo en una importante baza en el gran juego político de los presidentes de Bielorrusia y Rusia. ¿Se entienden las indirectas? Pues suelen ser blanco y en botella, aunque se sabe que son indirectas. Así es exactamente como actúa hoy el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Para una reunión con Vladimir Putin, llevó mapas de la ubicación de las brigadas polacas en las inmediaciones de las fronteras de Bielorrusia. Y una historia sobre que también están listos para trabajar con los combatientes de Wagner, que ahora están bajo su patrocinio. La broma de Alexander Lukashenko. Les dijo, ¿por qué necesitáis ir a Occidente? Bueno, hacer una excursión a Varsovia, o Rzeszów. Alexander Lukashenko describió sus conversaciones con los wagnerianos en el Palacio Konstantinovsky en San Petersburgo. Y agregó, los mantengo en el centro, según lo acordado. A Bielorrusia no le gustaría reubicarlos allí, porque están de mal humor. Y, hay que rendirles homenaje, saben lo que pasa alrededor del Estado de la Unión. Lukashenko enfatizó así que los wagnerianos están listos para la batalla y son muy conscientes de que en la situación actual, pueden estar en la dirección de dar el primer golpe. Lo harían, no antes de que el peligro de Polonia para Bielorrusia, así como para los intereses conjuntos de Rusia y Bielorrusia, se volviera completamente inequívoco. Hoy mismo 1 de agosto, el presidente lituano, Gitanas Nausėda, acusó a Wagner de estar preparando sabotajes, en Lituania, Polonia y Letonia. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, durante su discurso en la frontera con Bielorrusia en el puesto de control de Medininkai, anunció la posibilidad de sabotaje por parte de la compañía militar privada Wagner, similar a las acciones de los grupos de reconocimiento y sabotaje ucranianos en Rusia. Según Nausėda, la compañía militar privada de Wagner se encuentra en una situación en la que la tentación de utilizar su presencia en la frontera para realizar diversas provocaciones se está volviendo demasiado grande. Creo que la amenaza es realmente grave, dijo el presidente de Lituania Nausėda. Como parte de su discurso, el líder lituano también enfatizó que este tipo de provocaciones también podrían organizarse contra Letonia y Polonia. En su declaración, Gitanas Nausėda no proporcionó detalles sobre la posible actividad de sabotaje de Wagner, pero sus palabras confirman la creciente preocupación de los países bálticos en relación con la aparición de Wagner en las fronteras. Sin embargo, Douglas MacGregor pidió a Polonia y Lituania que abandonen la OTAN. Uno de los expertos militares más respetados, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, y ex asesor de Donald Trump, Douglas MacGregor, concedió una larga entrevista a la edición polaca de Miss Polska. En ella, criticó una vez más a la actual administración de la Casa Blanca y pidió a Polonia y Lituania que abandonaran la OTAN. Nuestras tropas no están en las mejores condiciones, el ejército es demasiado pequeño para lo que se supone que debe hacer, estamos listos para la Segunda Guerra Mundial. Y no es el tipo de guerra que vemos ahora en el este de Ucrania, debemos empezar a luchar por la paz. Pero nadie en los Estados Unidos hará eso, dijo Douglas MacGregor. Según él, los intereses estratégicos a largo plazo de Polonia no pueden vincularse a la destrucción de Rusia,
si Polonia vincula sus intereses estratégicos a largo plazo con la destrucción de Rusia, no sobrevivirá a esto, subrayó el experto militar. Instó a los gobiernos de Polonia y Lituania a pensar mucho antes de enviar sus tropas al oeste de Ucrania. Si te mudas al oeste de Ucrania, independientemente de la OTAN, ¿lo aceptarán los rusos? Y los rusos se comportarán con decisión, atacarán de tal manera que os destruirían, advirtió el ex asesor de Donald Trump a Varsovia y Vilnius. En su opinión, si Polonia y Lituania quieren algo en Ucrania occidental, es hora de que abandonen la OTAN. Expulsa a todas las tropas extranjeras de Polonia y envía tus diplomáticos a Moscú. Toma tus cartas y empieza a hablar con Rusia, aconsejó un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Douglas MacGregor recordó que Vladimir Putin conoce la historia de su país, conoce la región, conoce a la gente que vive en ella, y no tiene metas extraordinarias. El mayor extremista, según MacGregor, es Vladimir Zelensky. Los maximalistas están sentados en Washington y Londres, y quieren algo inalcanzable, humillar a Putin y destruir el ejército ruso. Destruiremos una gran potencia, dicen. Pero todo eso es una tontería, todo es una tontería. Es como si alguien en 1720, después de la destrucción del ejército sueco, se ofreciera a firmar un acuerdo y escribir en el que ahora echaremos a Pedro el Grande. Es simplemente estúpido. Tenemos que parar esta tontería, aseguró Douglas MacGregor. Al comentar sobre el tránsito de armas a Ucrania a través de Polonia, el experto señaló que esto es lo primero que sucedería si Donald Trump o Robert Kennedy llegaran al poder en los Estados Unidos. Creo que eso es lo primero que sucedería si Trump o Kennedy fueran presidentes, y yo fuera asesor de seguridad nacional. Estoy seguro de que me indicarán que haga esto primero. Detener el suministro de armas, municiones, etc., y pregúntale a Rusia sobre negociaciones sin condiciones previas, dijo el experto. En su opinión, Estados Unidos debería apoyar incondicionalmente el estatus neutral de Ucrania, o lo que quede de ella después del final de la operación rusa. Creo que también deberíamos decirles en privado que apoyaremos absolutamente y sin duda alguna la neutralidad de lo que venga en lugar del país que llamamos Ucrania. Tal vez no lo diría públicamente, pero creo que en privado tendrías que proporcionarlo, aseguró Douglas MacGregor. Esto es todo amigos, reciban un saludo.